Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Estamos en Retrovisor Digital, un espacio de periodismo para la deliberación y el entendimiento, y hoy con la alegría de poder entrar en contacto con Rosario Robles. Ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, secretaria de Desarrollo Social, titular de SEDATU, una activista universitaria, feminista, impulsora del derecho a decidir en la capital de México, y hoy se autodefine como una presa política y desde hace más de un año en la cárcel de Tepepan. Rosario, gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti, Ivonne. Me da mucho gusto saludarte y poder platicar contigo. Rosario, ¿por qué presa política y hasta cuándo? Pues hasta el cuándo tendrán que decidirlo, y si es con justicia, debiera ser muy pronto las autoridades judiciales. Nunca debí de haber pisado este lugar, porque el delito por el que se me acusa es un delito que no merece prisión preventiva. Se falsifica una licencia para poder argumentar que no hay claridad en mi dirección y en consecuencia un riesgo de fuga, y a partir de eso se desarrolla toda una trama vinculada con una supuesta triangulación de recursos a través de las secretarías con convenios con las universidades, situación que no se ha podido comprobar, que al día de hoy, después de muchos años después de que la Auditoría Superior de la Federación estableció estos criterios, estas observaciones, no ha podido comprobarse absolutamente ninguna de estas situaciones, y mucho menos se ha podido comprobar el que yo haya sido omisa frente a ellas. Entonces, pues aquí seguimos, a pesar de que he ganado amparos, a pesar de que he ganado resoluciones de tribunales colegiados, de que se ha violado mi derecho a la libertad, mis derechos humanos, mi presunción de inocencia. He ganado amparos contra el fiscal Gertz, que ahora utiliza ese espacio que debiera ser para la justicia en un espacio para las venganzas políticas, para la persecución de adversarios, en contubernio directamente con el presidente de la República. Y en consecuencia, pues, evidentemente que no podemos saber con exactitud hasta cuándo seguirá esta presión sobre el Poder Judicial, pero esperamos que esta autonomía se dé en los hechos y pronto se haga justicia. Rosario Robles, ¿habría una manera de entrar en materia por lo que supuestamente se te habría de juzgar? Porque ni siquiera ese juicio ha empezado. Sí, no, y además no solo no ha empezado, sino que yo te quiero decir que hoy la Auditoría Superior de la Federación participa en el juicio como asesor jurídico, cuando en los 6 años nunca estableció una denuncia contra mí. Jamás pidió un proceso resarcitorio en mi contra. Nunca obtuve un proceso administrativo. Ni siquiera tengo una tacha en mi desempeño público. Entonces, ahí están las pruebas más que contundentes de que la propia Auditoría Superior de la Federación en sus denuncias penales jamás me mencionó a mí. Parten de una denuncia que presentó para quien se encontrara responsable, Mexicanos contra la Corrupción, no solo de los convenios que firmaron Sedesol y SEDATU, sino muchas secretarías de Estado. Y la única que está aquí soy yo. Ningún otro secretario, ningún otro funcionario de alto nivel del pasado gobierno que supuestamente haya estado en esta investigación periodística está en la cárcel, porque no deben de estar, porque no hay razón para que estén. Entonces la pregunta es, ¿por qué estoy yo? Porque soy la única mujer, porque soy más peligrosa que otros en términos de su proyecto político, por las venganzas que tienen con relación a mí. ¿Cuál es la respuesta que nos tiene que dar el propio presidente de la República? Porque una decisión de esta naturaleza sabemos que aquí en México, y mucho menos hoy, que todo se decide desde esa tribuna, no puede ser del desconocimiento del presidente. El presidente, sin embargo, Rosario Robles, cuando todavía está en la fase de transición antes de llegar a
rendir protesta como jefe del Estado mexicano, declara, y lo hace en 2 ocasiones, que Rosario Robles era el chivo expiatorio de la estafa maestra, y a partir de ahí, ¿qué cambia para que después todo se centre solo en ti, e incluso entendemos que la investigación como tal del llamado esquema estafa maestra pues no avanza? No solo no avanza, es que no existe, Ivonne, es que ese es el punto de partida más importante. Los convenios con las universidades son legales, están establecidos por el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones. Hay un comité de adquisiciones para determinar esos convenios, porque se hacen ofertas y se escoge la más favorable para la institución. Y entonces no existe, y lo que hagan las universidades al interior de ellas mismas no es competencia de las secretarías, es un ámbito que en los que tú ya no tienes ninguna facultad ni ninguna injerencia, porque esos recursos se convierten en recursos de las universidades, y si tú les pediste que te hicieran una libreta y te la entregaron, se la hicieron con empresas X o con empresas Y, pues no es tu responsabilidad. Entonces, por eso no lo han podido demostrar, mucho menos ahora que sacamos decretazos para ni siquiera contratar por artículo 1. Ahora ya son licitaciones directas y no se les tiene que informar a nadie porque son de seguridad nacional, ¿no? En segundo lugar, yo te puedo decir que muchos de esos convenios me constan. Nadie puede decir que no existían comedores comunitarios, nadie puede decir que no existían brigadistas de la cruzada contra el hambre, nadie puede decir que no hubo los meses de la cruzada contra el hambre, nadie puede decir que no hubo las campañas de comunicación que tuvimos de las secretarías y que todos vimos, y hay pautas incluso como prueba de las mismas. Nadie puede decir que visitó 7 millones de hogares para establecer nuestra población objetivo y poder incidir, como se hizo, en bajar el hambre y los indicadores de la pobreza en los municipios que se escogieron de la cruzada contra el hambre. Nadie puede decir que no logramos que no se contrató a un esquema paralelo en los municipios para poder lograr que el fondo de aportaciones para combatir la pobreza se destinara a eso, a combatir la pobreza, a incidir en el combate a la pobreza, lo que nos felicitó precisamente la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, evidentemente que pues, en la medida que se han ido a los convenios en particular, pues no han encontrado realmente temas y hechos que puedan realmente establecer una triangulación de recursos como un modus operandi. Quiere decir que no hubo convenios en los que se actuó mal indebidamente. Es muy probable. Yo siempre dije que si así fuera, se castigara a los responsables. Pero no se puede decir que yo soy responsable porque yo era la garante de la institución en la medida que era la secretaria, cuando hay tramos de responsabilidad, cuando hay comités que presiden la oficialía mayor, cuando hay reglamentos interiores que dan competencias muy claras a cada área, y cuando además yo no apretaba el botón de pagar. Claro. ¿Qué es lo que tenemos? Pues el dicho de una persona sin pruebas, que yo estoy esperando cuando le van a pedir pruebas. Habla con Emilio Lozoya. Sí, exactamente. El dicho, su escrito, pues a cambio de impunidad, ¿no? Rosario, pero quiero regresar a este término que utilizó el presidente de la República de que eras un chivo expiatorio. ¿Tú te consideras como tal? No, yo creo que él hablaba como le gusta hablar en un sentido bíblico, ¿no? Eso lo he entendido estando aquí, porque además he leído mucho con respecto a esquemas de esa naturaleza, ¿no? Y de ese tipo de liderazgos, de que en efecto el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, alguien tiene que lavar los pecados de todos los demás. Okay. Y además para él era muy conveniente que fuera yo. ¿Por qué conveniente? Porque no se me podía apretar por otro lado. Porque tú te has dado cuenta que después de 2 años aquí, pues a mí no me han encontrado absolutamente ni más de 100 autos, ni recursos en el extranjero, ni cuentas en los Pandora Papers, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces no tenían con qué amenazarme,
como sí lo han hecho con otros políticos a cambio de su silencio, y pues mejor tenerme dentro de 4 parejas. Esta es una decisión eminentemente política. Y tan lo es que cada vez que he estado frente al juez de control para decidir otra vez la revisión de mi medida cautelar, esta última vez por orden de un juez de amparo, ni siquiera por solicitud mía, y tú ves los argumentos, pues te das cuenta que no hay más que una decisión política detrás de esto. ¿Hubo en algún momento la expectativa de que tú querías convertirte en un testigo colaborador? ¿Eso fue real y por qué no se concretó? No, no fue real. Uno de mis abogados de aquel momento, en los otros 2 delitos que supuestamente me levantaron un orden de aprehensión, que a mí nadie me ha informado nada, ni se ha ejecutado ni nada después de un año, ellos vinieron a proponer eso. Lo que sí discutí con el abogado Epigmenio, y es lo que les pasa a muchas de las chicas que están aquí, que este es un infierno, esta es una situación en la que vives todos los días diciendo, bueno, ya se acabó un día, mañana empiezo el otro. Y pues te ofrecen esa posibilidad de declárate culpable en un proceso abreviado, aunque no hayas hecho nada, para que te puedas ir, ¿no? Y entonces yo pues, con la preocupación de que mi hija sola, en fin, la afectación que se está teniendo en mi familia en términos económicos, porque tú nos conoces a todos, vivimos de nuestro trabajo, nosotros no tenemos recursos extraordinarios para hacerle frente a una circunstancia de estas como hemos tenido que hacerle. Mi abogado me ofreció esa posibilidad, pero yo la descarté desde el momento mismo en que pedían la reparación de un daño que no ni siquiera han podido comprobar, y por otro lado, cuando el delito que se me acusa es un delito de resultado formal, es decir, que no implica reparación del daño alguno. Entonces todo son trabas, todo es entre más cada día que le ganen ellos para que esté yo aquí y no sea un obstáculo, porque vengo de ahí, porque los conozco, porque puedo ser una adversaria que señale situaciones desde un punto de vista de la izquierda. Solo yo tengo ese perfil, ¿no? Y a diferencia pues de otros políticos en el país de oposición, yo tengo claramente ese origen de izquierda, de verdadera izquierda, y pues eso no le gusta al presidente. ¿En qué sentido eres una amenaza para el presidente? A mí no me queda claro ese tramo que ustedes compartieron como compañeros de proyecto, pero releyendo notas me topé con una crónica de Ciro Gómez Leiva cuando el candidato Cuauhtémoc Cárdenas parecía retirarse de su contienda o de su aspiración como presidente de la República, y cerraba la crónica de Ciro señalando que había 2 proyectos. Uno era Andrés Manuel López Obrador y el otro eras tú, que finalmente le habías ayudado electoralmente con tu capacidad estratégica que entonces te había dado el partido a llegar como jefe de gobierno. ¿Hubo en algún momento esa posibilidad de que los 2 fueran los delfines del cardenismo? Bueno, evidentemente que cuando concluimos, yo la jefatura de gobierno y él siendo ya el jefe de gobierno, en las encuestas de aquel momento señalando posibles presidenciales del PRD, estábamos tanto él como yo. Sí. Pero vinieron los ataques. Yo siempre pensé que Andrés Manuel debiera ser nuestro candidato. Nunca me coloqué en una posición de trabajar para mi proyecto. Si hubiera sido así, ni siquiera hubiera aceptado ser la presidenta del PRD, porque sabía yo que era algo muy complicado. Me hubiera colocado en una diputación sin mancharme las manos con la reputación que traía después de ser la jefa de gobierno y punto. Y recorrer el país como siempre he acostumbrado a hacerlo. No, yo quería construir un PRD fuerte para poder competir por la presidencia de la República, pero vino pues prácticamente ya desde la campaña y después tomando el poder López Obrador en la Ciudad de México, pues el ataque directo hacia mi persona. Él sí me vio como un problema, como una adversaria. Él no quería que yo fuera la presidenta del PRD, tuve que ir a preguntarle por qué, y yo lo había apoyado en todo. ¿Y qué te dijo? Me dijo que él no se quería meter en ese tipo de cosas. Le dije, pues no te quieres meter, pero los que están metiéndose es tu gente directa, ¿no? Y a partir de ahí ya
allanó el camino de retirar a sus posibles contendientes más directos hacia él, porque sí fue y lo confronté. Y dije, oye, yo te ayudé a ser presidente del PRD, yo te ayudé a ser jefe de gobierno, yo te he ayudado en todos tus proyectos políticos, ¿y por qué a mí ahora me obstaculizas? No, pues tienes derecho de hacerlo, nada más quiero preguntarte por qué y que me lo digas en la cara. No hubo una explicación, nunca frontal. Me dijo que lo que pasa es que él ya tenía una posición muy complicada de jefe de gobierno, en consecuencia pues él no podía meterse ya en la vida interna del partido, pero yo sí, como jefe de gobierno, la apoyé en todo lo que tenía que ver con sus aspiraciones políticas, entonces pues no había una igualdad, y no la hubo desde entonces, ¿no? Pero yo creo que eso es un asunto del pasado. Yo creo que él es tremendamente misógino, que a las mujeres las apoya si son sus incondicionales, que cuando ya no hay esa incondicionalidad, cuando ya te colocas al tú por tú, cuando ya tienes esa luz propia, es cuando ya no le gusta. Observa a las mujeres a su alrededor. Sí. O sea, observa lo que ha hecho con ellas, ¿no? Es decir, pues les quita todo brillo, no pueden ser ellas mismas, no pueden tener su propio poder, su propia investidura. Y yo, pues evidentemente que desde que a mí se me dio esa gran oportunidad por el ingeniero Cárdenas de sustituirlo, primero de ser secretaria de gobierno y después sustituirlo en la jefatura de gobierno, pues yo asumí toda mi responsabilidad y lo ejercí bajo mis convicciones, bajo mi visión y no apegada a los pantalones de nadie. Y eso es lo que no le gusta de mí. Pero ¿no será que también para él resulta imperdonable el capítulo de las ligas, Rosario Robles, y toda la relación que tú en su momento tuviste con Ahumada y que habría sido de acuerdo con lo que él padeció, quien delató que él y su gente recibían dinero? No, porque todo eso lo hizo Carlos Ahumada, y aparte, pues discúlpame, pero yo no estaba ahí recibiendo el dinero, era su gente. ¿Por qué soy yo responsable? Si nunca su gente hubiera ido allí a recibir ese dinero, nadie los hubiera firmado. Así es. No, punto. O sea, es que es muy fácil siempre, y creo que ha sido un método permanente y sistemático de culpar a los demás en lugar de asumir sus propias responsabilidades. No era mi gente, era su gente, que a mis espaldas, sabiendo que yo tenía esa relación, iba y recibía dinero. Entonces, bueno, pues ya además sintiéndome yo traicionada por él, en fin, pues ya se dieron muchas circunstancias, pero de eso pasaron hace muchísimos años, Ivonne. Efectivamente, Rosario, pasaron muchos no años. Puedes vivir en el resentimiento, en el rencor. Yo dejé la presidencia del PRD, a ti te tocó vivir conmigo ese momento tan triste, tan doloroso, y yo me rehice a través de mi lucha a favor de las mujeres, de Sostén, y en la consultoría que creamos con la maravillosa María de las Heras, con María Rita Jiménez, con Laura Carrera, con la propia Rocío, apoyando campañas de mujeres, siempre en esa lucha. Y luego, bueno, con la invitación del presidente Peña a participar, con la posibilidad de poner en práctica muchos de mis visiones, de mis ideas, de mis proyectos, porque lo que se hizo estando yo en la Secretaría de Desarrollo Social fue en gran medida producto de mi propuesta, que el presidente aceptó y que le gustó, y entonces, y que tenía que ver no con dar dinero, sino con un enfoque de derechos, con una construcción de participación comunitaria. Consolidamos más de 100,000 comités comunitarios en el país. Los comedores comunitarios no era darles una despensa a la gente, eran miles de mujeres que se levantaban todos los días a las 5 de la mañana a hacer de comer para 100, 150 vecinos, amigos que tenían hambre y que era su espacio para tener un poco de alimentación. No era gratuito, es decir, había una labor de sinergia, de vamos entre los dos, gobierno y sociedad, de echar esto para adelante. Entonces es una visión totalmente diferente y es una visión de izquierda que yo tuve oportunidad de poner en marcha. Y lo mismo en la SEDATU, el Cuarto Rosa, toda la nueva agenda urbana, que tuve el reconocimiento y llamada por el propio secretario general de la ONU a formar parte del panel de alto nivel para la implementación de la nueva agenda urbana, 8 personas
la única latinoamericana. O sea, no hay razón, no hay ninguna razón. Han buscado hasta por debajo de las piedras, no me han encontrado dineros adicionales, han hecho la ridiculez de que por 2,000 pesos que supuestamente no declaré en mi declaración patrimonial, inhabilitarme por 10 años cuando tienen a gente sentada allá al lado con millones de pesos no declarados, con propiedades millonarias no declaradas. Es decir, la verdad es que lejos de convertirme en un chivo expiatorio, lejos de ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pues en realidad yo me he sentido fortalecida por toda esta hazaña, por toda esta venganza, por toda esta persecución que no se ha dado contra nadie más que contra mí, Ivonne. Y esa es la gran pregunta. Ahora, se habla mucho de un pacto de silencio, de un pacto entre el expresidente Peña Nieto y el presidente López Obrador. Si existió ese pacto, si existe, ¿fuiste traicionada o sacrificada por ellos, por tus excompañeros de gabinete? Pues mira, yo no puedo especular, a mí no me consta, no puedo especular en lo absoluto con relación a esto. Yo he tenido el respaldo y el apoyo de la mayoría de mis excompañeros, siempre están al pendiente, siempre están al pendiente de mi hija, que eso es lo que más valoro y lo que les agradezco enormemente. Con algunos he tenido oportunidad de hablar, algunos vinieron antes de que empezara la pandemia, después ya se cerró todo esto, tú misma me visitaste acá. Claro que sí, ahí estuvimos. Aquí estuvimos las dos, sí. Y pues a mí no me consta. Entonces, sobre lo que aquí he aprendido algo bien importante, no puedes juzgar, no puedes decir cosas que no te constan, no puedes especular, porque eso te lleva a conclusiones que muchas veces son incorrectas. Y aparte, pensar que puedes controlar lo que no puedes controlar, lo que no está en tus manos. Yo solo puedo controlar lo que está en mis manos, que es mi proceso jurídico, y mi voz también, que decidí en un momento determinado, ante tanto atropello, pues que ya se escuchara, Ivonne, porque era importante. Por supuesto, Rosario Robles, le has escrito en diferentes momentos al ministro Saldívar, al procurador de la República, al fiscal de la República. ¿Qué papel han jugado ellos? Ahora particularmente que el caso, por ejemplo, de Alejandra Cuevas está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Podríamos pensar que el tuyo pueda llegar hasta allá? Pues es una opción, desde luego, si no hay justicia en los procesos previos, que llegue a la Suprema Corte, pero yo la verdad espero que el tribunal colegiado, que tiene en sus manos una resolución muy importante sobre el fondo de todo esto que se está dirimiendo, pues en los próximos días, sin pasar de este mes, esté ya tomando una decisión muy importante. Si no es favorable, ahí sí tendría que recurrir yo a la Corte para que se atrajera el caso, pero vamos a esperar. Yo tengo confianza. Quiero decirte que a nivel de los jueces y ministros de amparo, pues uno puede sentir mucha tranquilidad, porque verdaderamente son paladines de la Constitución. Y esto es muy importante lo que estás diciendo. ¿Puedes subrayar y profundizar al respecto? Sí, no, realmente, o sea, yo siento que hacen una labor de apostolado, por lo menos los que a mí me han tocado, no te puedo hablar de todo mundo, ¿no? Y a diferencia de los jueces de control, el juez de control que se convirtió con el nuevo penal acusatorio en el primer tramo, digamos, pues regalan las vinculaciones a proceso, abusan de la prisión preventiva, tienen un poder que yo creo tiene que limitarse en una revisión a fondo de lo que es el nuevo sistema penal acusatorio y por supuesto revisar el Ministerio Público. No es posible que te fabriquen pruebas y que no haya consecuencias. Así es. No es posible que te presenten una licencia falsa y no haya consecuencias. No es posible que criminalicen a las mujeres, porque no solo es mi caso, es automáticamente la Eva con la manzana podrida en la mano. Así te ven. Te hablan de muchos spots con perspectiva de género y que la Corte ha avanzado, que hay más juezas y magistradas, pero que hay mujeres que han venido a platicarme que una jueza les dijo, cuando adujeron en un delito no grave, que tenían hijos menores y demás, les dijo, pues para eso hay instituciones públicas que pueden cuidar,
¿Qué tiene que ver eso con la perspectiva de género? ¿Qué tiene que ver con el protocolo que la misma Corte tiene para juzgar con perspectiva de género? No se aplica. Entonces eso es propaganda. Claro. Propaganda, porque aquí hay muchas mujeres, 400 de las cuales están encerradas todo el día, Ivonne, todo el día, con 15 personas, 20, en una celda de 5x5, y solamente salen 1 hora al día a hacer sus llamadas telefónicas, a caminar un poco, por un abuso de la prisión preventiva, porque vincular a procesos es lo más fácil y que te vayas a la cárcel es más fácil, porque todo el mundo tenemos un signo de peso, sobre todo para el Ministerio Público. Entonces, ¿dónde estaría esa ínsula de respiro de justicia que tú has encontrado? Pues yo creo que básicamente en el Ministerio Público y a nivel de los jueces de control. Okay. Porque primero me tocó un juez que debió de haberse excusado por el evidente conflicto de interés que existía, que es el famoso juez Sobrino, el juez Padierna. Por supuesto. Y después un juez que, aunque el juez de amparo le dice tienes que revisar tu decisión, no la revisa, porque tienen ese poder. Entonces ahí hay que reformar. Y este Ministerio Público que sigue teniendo una visión punitiva, no una visión restaurativa, que era el propósito del nuevo sistema penal, de un sistema pro persona, pro derechos humanos. Ellos siguen pensando como antes. Ellos siguen pensando con una visión de castigo, de punitiva, de te debo de mandar a la cárcel, porque además abaten, según ellos, sus signos de impunidad, cuando los verdaderos delincuentes pues andan en las calles matando a la gente y dejando los cadáveres regados por todo el país. Por supuesto. Entonces, aquí tienes casos pues realmente de una gran injusticia, como hay otros que son, también te puedo decir, verdaderos, pero que han pasado muchos años y que son hoy mujeres ejemplares que merecen una segunda oportunidad, que merecen una valoración, y hay los beneficios, pero no se aplican. Entonces, pues y los decretos del presidente y sus amnistías y todo lo que han sacado, no han sacado una sola gente aquí, por lo menos de Santa Marta, Catitla, de la cárcel. Se ha quedado en pura declaración mediática. En puro propaganda, volvemos a lo mismo, propaganda. Entonces, yo creo, y se lo dije al juez en esta última sesión a la que fui, que le dije que es la última a la que voy, ya no quiero ser parte de su circo, le dije que he conocido los lugares más pobres del país. He luchado toda mi vida por los derechos de las mujeres, al grado de que hay incluso 2 leyes rojas. He ocupado cargos del más alto nivel en la política, pero me faltaba conocer esa parte, a lo mejor por eso estoy ahí. Me faltaba conocer ese dolor, me faltaba conocer esa injusticia. A mí ya nadie me puede hablar de la injusticia porque la vivo en carne propia. A mí nadie me puede decir es que en México hay injusticia, la vivo todos los días. Rosario, y quizá cuando te colocan injustamente en la cárcel, y eso lo vimos todos por una supuesta falsa licencia, creyeron que podía servir para unos fines de justicia mediática, de mandar mensajes, no sé a quiénes, pero hoy quizás sea más costoso para el poder dejarte libre. Es que el problema es que el argumento y todo el andamiaje fue el combate a la corrupción, ¿no? Del sexenio pasado. Y entonces ya la única que agarran es a la que se presenta, porque todos los demás huyen, se van y luego los tienen que traer, pero ya la que se presenta, pues esta, miren, que exacto, la única que no huye es la que viene, se presenta y que nada debe, nada teme. Cada vez que dice eso el presidente, yo digo, no, sí deben de temer. Ya cuando dice eso el presidente, mejor no hay que creer. Porque además, sí me habían echado mucho lodo, ¿no? Todo los libros, ciertos periódicos. Entonces, pues sí había un signo de interrogación. Y esto me lo dijo una jefa un día, esto no tiene usted cuánto la ha limpiado, Rosario. Y sí es cierto, porque a lo lo dijo largo quién, de perdón? Una jefa de aquí, de nuestras custodias, okay, que me admira mucho, porque yo fui su jefa. Es que he sido jefa de muchos de los que están aquí, pues que la claro, jefa de gobierno, ¿no? O sea, entonces, esto ha sido para limpiarla. Y sí, porque como no han encontrado nada, y como además cada vez se enfrascan más en sus propias corruptelas, ¿no? En sus propias corrupciones. Yo no tengo una hija con fábricas de chocolate,
Para nada, yo tengo una hija que trabaja todos los días, no tengo hermanos que hayan hecho negocios aprovechándose de ninguno de los espacios que yo haya ocupado, al contrario, nosotros somos una familia que vive de su trabajo, que siempre ha vivido de su trabajo, que no tenemos, bueno, a mí me da una tristeza cuando te digo que lo poco que nos dejaron nuestros padres, pues los están vendiendo mis hermanos para poderlo dar para mi defensa, y yo digo, pero ¿cómo si es de todos? Claro. Y mis hermanos, tú conoces a la familia, pues ya muchos están en edad de retirarse y es un poquito, ni siquiera es mucho, pero es algo que les va a ayudar. Y sin embargo dicen, no, si mi mamá estuviera viva, diría que fuera para ti. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos dinero. Y entonces te duele enormemente todo eso, pero al mismo tiempo le ha mostrado a la gente que pues que es falso que yo me haya robado un centavo. Hoy no hay nadie que pueda decir que yo me robé un peso. Y, no y que está en tal paraíso o en tal cuenta. Así es. Rosario, finalmente, me llamó mucho la atención una columna que recientemente escribió Verónica Malo Guzmán en SDP, en el portal de SDP, y hoy que estamos pues a 11 de enero de 2022, te pregunto si te hace sentido. Ella decía que la hazaña con la que actuó el jefe, el último juez contigo, es una hazaña que retrata la injusticia también del gobierno capitalino y que tu historia va a perseguir a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Ella tiene algo que pueda hacer en beneficio de tu libertad o en manos de quién está hoy tu futuro inmediato? No es para nada en manos de ella. No, siempre ha sido un proceso federal y está en manos de los jueces federales. Yo ahí, insisto, confío todavía en nuestro sistema judicial y lo que pasa es que ella ha declarado muy absurdamente que yo estoy involucrada y que había pruebas de que yo estaba en esta farmacia. Yo podría incluso demandarla por la vía civil, si quisiera, porque evidentemente ya un juez de amparo me dio la razón de que el fiscal Gertz se excedió en sus atribuciones al declarar ese tipo de cosas en contra mía. Claro. Y ya me dio la razón. Lo que pasa es que el fiscal recurrió, pero es muy chistoso porque primero el argumento es que él no estuvo en esa conferencia como fiscal general de la República, pero luego quien recurre la resolución del juez es la Fiscalía General de la República. Pues debió de haberlo hecho sus abogados personales, y es que ese era su argumento, ¿no? Pero además, ¿a qué horas eres fiscal y a qué horas no? ¿Y a qué horas eres fiscal declarando sobre los casos que llevas y a qué horas no? Pues es que es absurdo, y se lo dice el juez y le dice que se exceden sus funciones, y eso puede ser un elemento definitivo en violación al debido proceso, si el tribunal da la razón al juez de amparo. Entonces, evidentemente que pues esto está todo en manos del ámbito federal, pues yo creo que la jefa de gobierno pues hace lo que le pide el presidente de la República o dice lo que le pide el presidente de la República. ¿Ya no está en manos del presidente o del fiscal o del presidente de la Corte? Teóricamente no. No, son los magistrados del tribunal colegiado quienes tendrán que resolver, y espero lo hagan con apego a las leyes, al derecho, porque si lo hacen así, va a ser a mi favor. Rosario, hemos conversado contigo en Retrovisor Digital. Ya es momento de concluir nuestro diálogo, que mucho valoro y mucho agradezco, confiando en que pronto podamos volver a tomarlo, pero cuando tú ya estés en libertad. Y solo para cerrar, te pido una última reflexión. Tú y yo sabemos que el poder está hecho de acuerdos, de pactos, de palabras que se cumplen o que se traicionan, pero también hay secretos en el ejercicio del poder, históricamente. ¿Algún secreto tú le tienes al presidente López Obrador que tanto le teme al nombre Rosario Robles? Yo creo que no es propiamente un secreto, porque realmente yo en esa parte debo reconocerle, le sé muchas cosas, desde luego fuimos compañeros uña y mugre, ¿no? Pero no sería algo que yo utilizaría en contra de nadie.
No, yo creo que sabe mi capacidad de operación y mi capacidad política y el papel que yo puedo jugar en un proyecto opositor. Entonces, opositor en el sentido de participar dentro del proyecto, no me estoy candidateando. Sabe que conozco el país, que lo he recorrido muchas veces, que soy conocida en el país por lo mucho que he trabajado a favor de los que menos tienen, de las mujeres, en fin. Entonces, yo creo que ese es el temor, porque una mano menos trabajando en contra de él y de su proyecto, pues. ¿Tú esperabas que hubiera este abuso de poder que hay? No, porque yo siempre pensé, pues ya llegaste, aprovecha, y no lo digo solo por mí, ¿no? Es decir, tienes la enorme oportunidad de dirigir este país y para dividirlo, para polarizarlo, para perseguir, habiendo tantos problemas que atajar, tantas tareas que construir, tanto México que requiere hoy una reconciliación y una unión hoy mismo con miles de contagiados de COVID, el propio presidente, etcétera. Es decir, yo creo que no me esperaba yo que este fuera su tema, y habla pues también de la personalidad, ¿no? Uh-huh. Y creo que el rencor a nadie le hace bien, y no le hace bien a México, ni el resentimiento, mucho menos a quien logra llegar a la presidencia de la República. Pues ese era su gran máximo sueño, y el máximo sueño es estar en los anales de la historia. Pues no pasas a los anales dividiendo un país, pasas a los anales cuando, como Mandela, después de 27 años de cárcel, después de ser masacrado su pueblo, asesinado su hijo, tiene la capacidad de salir con una fortaleza y un nivel espiritual para reunificar a Sudáfrica. Eso es lo que nos está haciendo falta en México, un Mandela, un estadista del tamaño de Mandela. Y yo, pues simplemente en la construcción de ese proyecto podría jugar algún papel, y yo creo que ese es el miedo que tiene. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias por esta oportunidad de ser parte de Retrovisor Digital, y espero reencontrarte en mejores momentos. Ay, muchísimas gracias, mi Ivonne querida. Seguramente nos estaremos dando un abrazo muy pronto. Tiene que ser así. Y te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto. Te mando un abrazo muy, muy afectuoso y feliz año. Un gran abrazo para ti, esperando tu libertad en 2022. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.